dar inicio al simposio Eligiendo la terapia adecuada en la terapia intensiva, y vamos a tener una pequeña introducción que vamos a dar en breves minutos, y posteriormente vamos a tener a dos expertos en el área de la terapia nutricional, que es el doctor David Ceres y la doctora Sally Wong. Como introducción voy a dar algunos datos importantes de lo que ha sido la historia de la intervención nutricional tanto en Estados Unidos como en México, y vean ustedes cómo a partir de los 90s, de los años iniciales de los 90s, la nutrición enteral cobra una ruta importante de nutrición en el enfermo en las unidades de terapia intensiva, y la nutrición parenteral se sigue usando, pero ya en mucho menor cantidad de lo que se usaba inicialmente. Obviamente los beneficios en costos, al ser la nutrición enteral una terapia mucho más barata, pues se disminuyen mucho en los hospitales y en las unidades de terapia intensiva, y los resultados también parecen ser muy adecuados cuando implementamos una intervención nutricional. Los datos que les voy a dar a continuación son unos datos que nos dio nuestra presidenta de la Sociedad Mexicana de Alimentación, de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, de una encuesta que se hizo en México sobre cómo estamos ahorita en los hospitales en México en cuanto al desarrollo de los equipos de terapia nutricional. Vean ustedes cómo hay unas diferencias muy importantes, tanto en hospitales privados como en hospitales públicos, donde el porcentaje de pacientes que se nutren por vía enteral y por vía parenteral, pues es diferente tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El porcentaje de pacientes que se nutren por vía de sonda nasogástrica o por gastrostomía también difiere en los hospitales. Y ven ustedes, lo más importante es cómo el porcentaje de pacientes que se nutre con fórmulas artesanales versus fórmulas industrializadas, pues es muy diferente en el hospital público que en el hospital privado. Vean ustedes cómo un 30 o 35% recibe fórmulas comerciales en los hospitales públicos, y 65 al 70% se da nutrición por nutrición, o sea, por fórmulas artesanales, y en distingo en el hospital privado, pues las fórmulas industrializadas se ven o se dan con mucho más frecuencia en los hospitales privados. Los pacientes que reciben fórmulas estandarizadas también hacen una diferencia importante tanto en el hospital público como en el hospital privado, y vean ustedes cómo los pacientes que son o que reciben una terapia nutricional enteral segura dista mucho un hospital público contra un hospital privado. En los pacientes en los cuales se les da nutrición con bomba continua, en un hospital público es menos del 5%, mientras en un hospital privado más del 60% se les brinda esta seguridad a los enfermos. Entonces, ahí tenemos muchos lagos de medidas de seguridad en los pacientes, sobre todo en los hospitales privados. En cuanto a costos, pues obviamente también hay diferencias importantes, y una de las encuestas también que se llevaron a cabo por la Sociedad de Terapia Intensiva hace 2 años, se lleva a cabo una encuesta de 135 unidades de terapia intensiva, y como el 60% de los pacientes reciben nutrición enteral, un 30% nutrición parenteral, pero aún de esto, la calidad de la nutrición que reciben en los hospitales son la mayoría fórmulas poliméricas, y la minoría se reparte entre fórmulas oligoméricas o fórmulas elementales. Algo de lo que hemos hecho nosotros a través de los años, este es un estudio de 107 pacientes
consecutivos en la terapia intensiva con diferentes diagnósticos y siguiendo un protocolo que tenemos en el hospital, siempre instalando una sonda nasoenteral al ingreso, corroborando radiológicamente e incrementando los volúmenes de infusión de dietas isocalóricas isonitrogenadas de 1 caloría por mililitro. Vemos que este es el tipo de sondas que utilizamos en nuestro hospital, generalmente sondas que tratamos de dejar en el yeyuno o al menos postpilóricas, como son estas sondas, o a veces usamos sondas de doble lumen con un puerto gástrico para descompresión gástrica y un puerto intestinal que utilizamos para nutrición. Pero los resultados que tenemos, dando un protocolo muy estricto, es que en la gran mayoría de los casos, el 90% a las 24 horas, ya estamos dando 40 mililitros por hora, que serían el equivalente a 1000 calorías, y a las 48 horas estamos dando 80 mililitros por hora, que sería en la gran parte de los pacientes 2000 calorías de una dieta isocalórica isonitrogenada. Esto lo logramos porque nosotros usamos una dieta generalmente oligomérica en pacientes en la unidad de terapia intensiva. Esto el año pasado nos pidieron que colaboráramos aquí con el ICU Management y nos pidieron que nos describiéramos el protocolo que tenemos en el hospital. Y bueno, este es el algoritmo que se usa en la unidad de terapia intensiva. Cuando llega un paciente a la unidad, se le hace un tamizaje, posteriormente se coloca una sonda, se corrobora y si vemos que el tubo gastrointestinal es útil, pues empezamos a utilizarlo casi inmediatamente. Este es uno de los resultados que tuvimos en el survey con el doctor Heiland, y donde vean que la nutrición enteral la damos en más del 80% de los casos, un 20% de los casos nutrición parenteral. Nuestras horas de ayuno son 13 horas de ayuno en la unidad de terapia intensiva, y cuando nosotros usamos dietas enriquecidas en proteínas, lo que hacemos es que al cuarto o quinto día estamos llegando al 80% de los requerimientos calóricos y 80% de los requerimientos proteicos. Esto es que haciendo una selección adecuada de la fórmula, pues nosotros hacemos que en comparación, por ejemplo, con los pacientes que se nutren en Latinoamérica, que serían los de azul, ven ustedes que ellos al usar dietas poliméricas estándar, pues obviamente no llegan a los requerimientos calóricos ni proteicos, ni siquiera al 12º día de nutrición enteral. La tolerancia que tenemos en la unidad es más del 80% de tolerancia con estas fórmulas y siguiendo estos protocolos. Y bueno, estos son los resultados que tenemos en el último año, de noviembre del 2009 a febrero de este año. Ven ustedes cómo el tiempo de estancia en la terapia intensiva es de 7 días más o menos 9, con un índice de SOFA y de Apache en pacientes realmente graves, y el tiempo de ayuno en este último año es alrededor de 20 horas. El tipo de nutrición enteral, de nutrición que le damos a los pacientes es nutrición enteral o nutrición mixta en el 90% de los casos, y solamente los pacientes que tienen alguna indicación estricta son aquellos que le damos nutrición enteral. Es así que yo creo que es muy importante detectar al paciente que requiere una intervención nutricional adecuada, rápida, y el seleccionar la fórmula adecuada es lo que nos puede brindar los mayores beneficios en el paciente. Nosotros tenemos el 80% de los casos egresan a hospital y tenemos una mortalidad alrededor del 10% en la unidad de terapia intensiva, donde ustedes vieron que realmente ingresan pacientes en condiciones críticas. Entonces, esto es para darles una panorámica de lo que hacemos, y es lo que quería yo mostrarle a los doctores, al doctor Ceres y a Sally, para abrir la experiencia que ellos nos van a dar en cómo llevar o implementar la terapia adecuada en las unidades.